Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer capítulo del programa cultural Mis Tradiciones Chilenas. Gracias al auspicio de Hacienda Patagonia Concepción, a la Asociación Cultural Carruaje Bicentenario San Carlos y a Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas, Asesorías. Queremos destacar que este programa es a través de canal de televisión 8 de Concepción, señal 23 de BTR y en sus redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Cada jueves de 20 a 21 horas. Queremos hacer un hincapié en algo que es necesario recordarlo. Mis Tradiciones Chilenas es un proyecto que lleva algún tiempo. Esta es su segunda temporada en televisión, pero sus fundamentaciones, que es lo más importante, apuntan a rescatar, a investigar, a compartir conocimientos en el campo, con los campesinos, con los guasos, con la gente que está vinculada a la agricultura, a la forestación, a la pesquería, pero principalmente vamos a hablar en estos programas acerca de varios temas que sé que les van a interesar. No nos cabe duda, porque vamos a hablar de los conceptos de chilenidad, vamos a hablar también de música, de interpretaciones campesinas, guasas y cantores, ejecutantes de instrumentos, canto, danza, baile, juegos tradicionales y de adultos, el deporte del rodeo y las carreras a la chilena, carreras de galgos, que por acá son poco conocidas, oficios, hablaremos de los herreros, que quedan muy pocos, de los artesanos campesinos, de los domadores de potro, etc. Hablaremos de los carruajes y especialmente vamos a compartir experiencia con la Asociación Cultural de Carruaje Bicentenario de San Carlos Ñuble, porque tienen una muy rica experiencia con la obtención de sus carruajes, con la investigación que hicieron para ir formando este grupo, esta asociación, y que hoy día cuenta con proyectos financiados por el gobierno regional de la región de Ñuble. Pero son buenos amigos nuestros, quienes también nos permiten llevar su logo a todas partes. Vamos a hablar en el rodeo de los personajes que hay. Podemos hablar de los jinetes, aperos, peticeros. Vamos a hablar de las monturas y vestuario guaso. Vamos a hablar también de la vestimenta femenina con una conocida modista de trajes de chinas que esperamos tenerla próximamente en nuestro programa. Hablaremos de las trillas, del mingaco, de la corta de trigo, emparva, traslado a la era, trilla, aventar, limpiar granos de trigo y separar de la paja, ensacar, etc. Hablaremos qué es la minga, qué es la devuelta de manos y qué ocurre con esto hoy día, en este año o en estos tiempos de 2023, con estas hermosas tradiciones. Nos queda mencionar, por cierto, hablaremos de las aves y de algo que increíblemente el ciudadano de la ciudad no logra comprender aún, cómo los guasos y campesinos adoran, cuidan, protegen y tratan a sus animales y a sus aves. Así que tenemos muchos temas que compartir.
Hoy día tenemos una vez más el privilegio de contar con la docente de la Universidad del Bello, nuestra estimada amiga chef María Luisa Castro Uriarte, y vamos a hablar de algunos temas de gastronomía chilena, particularmente de algo que les va a traer muchísimos recuerdos. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, don Jaime. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Tienes que contarnos algunas cosas. Hemos compartido la idea de hablar de los sabores y olores que evocan recuerdos. Por ejemplo. Al hablar de toda la gastronomía nacional, de toda este rescate que queremos hacer sobre la cocina chilena, nuestra cocina criolla, nuestra cocina tradicional, también es súper importante rescatar nuestras propias tradiciones locales y también nuestras tradiciones familiares. Y todos aquellos platos, olores y sabores que nos evocan recuerdos de infancia. Desde que somos chicos, la guagua llora, ¿qué es lo que hace la mamá? Al pecho. Sí. El chupete. El niño se cae, un dulce. Entonces vamos a ir siempre asociando nuestros sentimientos, nuestras emociones a comer. Sabores. ¿Cierto? A los sabores. Y vamos creciendo siempre asociando nuestros más lindos recuerdos a la mesa, a la familia, a la cocina. Llegar a la casa de la escuela, de estudiar, de trabajar, y al tiro que te golpea ese olorcito ya conocido para ti, que te llena de cariño. Las mamás, las abuelas, la forma más clásica que tienen de demostrar cariño es a través de la comida, ¿cierto? Por ejemplo, usted, ¿cuál diría usted que es una preparación que a usted le evoca recuerdos? María Luisa, la evocación de esos recuerdos, de los aromas, y ya hace muchos años no huelo, son del tiempo, te diría, de 3 años, en que mi mamá, para el día de mi cumpleaños, me hacía en una budinera grande leche nevada. Y han pasado los años. Mientras estuvo viva, alguna vez lo repitió, pero eso lo recuerdo. Y nunca más he encontrado una leche nevada parecida a aquel aroma y sabor que tenía aquello. Es increíble que los olores y los sabores se nos fijan a un recuerdo, y puede haber sido la leche nevada más simple, pero para usted va a ser un recuerdo que lo va a llevar el resto de su vida. Imagínese, 3 años. Hace rato. En mi caso, preparaciones tremendamente simples. La coliflor al horno con salsa blanca. Coliflor al horno con salsa blanca. Enfermo es simple. Sí. Pero para mí era llegar a la casa de mi abuela y si había ese olor, ya empezaba a salivar. Ya. O cuando voy a Santiago a ver a mis papás, cuando mi mamá me tiene carne al horno con arroz blanco y puré de espinaca. Son preparaciones tan simples, Sí. pero que me recuerdan mi infancia, y con una vez que yo le dije a mi mamá, me encanta este plato, es la manera que ella tiene de decirme te quiero. Por ejemplo, cosas también súper básicas de mis hijos. Hay uno
que cada vez que llega, que llega mal genio, yo sé, viene con hambre. Tiene 17 años, pero ese es de chico. Se subía al auto, venía enojado, hambre. Y uno conoce a sus cachorros. Yo sé que la mejor manera de quitarle la maña cuando está con hambre es un queque. Pero no es cualquier queque. Es el queque. El que tú haces. ¿Qué le hace? Mamá. Su mamá. Claro. Que va a tener un sabor distinto al que va a hacer cualquier otra persona o al que va a comprar en el supermercado, en el negocio de la esquina, ¿cierto? Para mi hija, la más chiquitita, las lentejas más ricas del mundo son las que hace su mamá. ¿Por qué? Porque tiene un sabor a cariño. Y creo que para poder ir rescatando nuestra cocina criolla, nuestra cocina chilena, tenemos que partir por rescatar nuestras propias tradiciones. Exacto. Desde la familia. Desde la familia. Hiciste recordar al hijo menor, que ¿Sí? tiene la costumbre de saludar cariñosamente a cada uno y de cabeza en la cocina hasta parolla. Y si encuentra lo que le agrada, es porque lo hizo su mamá. Es muy cierto lo que señalas tú, que los sabores y olores evocan recuerdos. Y esos recuerdos, o la emoción que te produce ese recuerdo, va a ser menor o mayor según la distancia y la persona que te lo regaló. Y lo mismo deben estar pensando nuestros telespectadores y acordándose de aquella comida, aquella bebida o aquel postre que le hizo su mamá. O su abuela, O su abuela. ¿cierto? Así es. Porque muchas veces estas preparaciones siempre son de familia, son preparaciones que van de generación en generación. Para las fiestas, por ejemplo, Así es. para los bautizos, para los cumpleaños, las primeras comuniones, los funerales. Sí. Incluso esos acontecimientos tan tristes también se conmemoran con una preparación. Siempre me acuerdo, mi suegro decía, cuando yo me muera quiero un asado de 3 días. Un asado de 3 días. No fue de 3 días, fue de 2. Ya. Pero eso quería él. Pero eso es lo que él siempre quiso, en el campo, y que llegaran todos los vecinos del campo, todos sus amigos. Aquí nadie llora, aquí se come. Entonces, la idea es hacer un llamado a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, es que a través de nuestras redes sociales, de TV8 Concepción, Instagram, Facebook o YouTube, nos vayan escribiendo y nos vayan contando cuáles son las recetas, las preparaciones que a ustedes les evocan recuerdos. ¿Cuáles son aquellos platos que te hacen no solamente sonar las tripas, que te hacen sonar el corazón, ¿cierto? Que nos compartan esas recetas y así en un tiempo podamos ir nosotros preparándolas y enseñándolas y que no se pierdan. Esa es nuestra misión al ir hablando de nuestras recetas, de nuestras preparaciones, ir rescatándolas. Lo chileno, lo criollo, las preparaciones del campo, pero también nuestras tradiciones familiares, que tenemos que hacerlas perdurar, que no se pierdan. Exacto, transmitirla a quienes nos siguen. Por eso reitero nuestra invitación
a que nos escriban, que nos dejen sus recuerdos y sus preparaciones, y así nosotros en un futuro cercano Así es. podamos Mediante. ir preparándolas e ir enseñándolas. Exacto, enseñándolas, difundiéndolas. Hay muchas formas como podemos llegar con esa retroalimentación del telespectador, que nos cuente primero qué opina del programa, de lo que estamos haciendo, y que participe enviando recetas que le emocionan y le traen recuerdos familiares. Vamos a ir proyectándolos en el tiempo y presentándolos y difundiendo de distinta manera, que Claro. no voy a decir por el momento. Pero ir podemos. contando su historia a través de esta preparación, ¿cierto? No son simplemente una cazuela. Es una cazuela con historia. Exacto. ¿Cierto? ¿Y a ti qué te evoca cuando yo digo, también me recuerda un estofado? ¿Cómo lo conoces tú? ¿Cómo lo preparaban en tu casa? Uy, ahí siempre es como lo que se pilla, ¿cierto? Con longaniza, con cerdo, pollo, y los infaltables, la papa, La papa. la cebolla Ya. y un caldo bien sabroso. No puede faltar la costillita o el pollo con hueso. El hueso es el que nos va a dar el sabor al caldo, nunca las carnes. Y eso, Ese es buen dato. ahí está el secreto. Un caldo bien sabroso siempre me lo va a dar el hueso. Y en el caso de los mariscos, por ejemplo, un mariscal, Sí, son las conchitas. exacto, lo que pone el Es- saborcito. Sí, es la concha Sí. la que da el sabor, Ya. ¿cierto? Un caldillo de chorito. Hoy, aquí me acordé de mi tata, de un Es cierto, un caldillo sabores y olores. picoroco. Un caldillo picoroco. Ya. Oh, que me acuerdo de mi tata, Ya. cómo disfrutaba el caldillo picoroco. Oye, a propósito del tata, de tu tata, ¿cómo te imaginas la relación de los niños del campo hoy día con sus mayores? ¿Cómo lo ves tú? Uy, la relación de los niños con sus mayores, creo que con el tiempo se ha ido perdiendo. Incluso lo veo en mis niños, tanta tecnología que han ido perdiendo el interés y el tiempo para estar con sus mayores y conocer. Y también es culpa de nosotros. Sí. También es harto culpa de nosotros porque de repente por comodidad los dejamos que estén enfrente de una pantalla y así mismo es como se van perdiendo, perdiendo mucho conocimiento. El vínculo se va debilitando. Y sí, mucho vínculo y mucho conocimiento se va perdiendo, lamentablemente. Sí, no me puedo abstraer, si bien estábamos hablando de estos sabores y olores que evocan recuerdos, creo que vivimos hoy día en nuestra región, en la de Ñuble, en la Araucanía, situación muy dolorosa con nuestros mayores, que viven solos y que han terminado dramáticamente sus vidas, perdiendo sus enseres, su casa. A través de nuestra pantalla queremos mandarle un abrazo cariñoso, solidario a quienes les ha tocado sufrir esto. Las pérdidas materiales, que son inmensas, en el tiempo se recuperarán, pero los valores de tener un ser humano que partió por la negligencia, por la falta de
de humanidad de quienes destruyen, queman en el anonimato solo para dañar, es un dolor inmenso que no se va a olvidar nunca. Aquella familia, nuestro abrazo, nuestro aprecio, eso. Todo el llamado también a ayudar tanto a bomberos y a la gente de las distintas comunidades, pedir también ayuda a veterinarios, tantos animales que están quemados. Así es. Es una gran tarea que se viene por delante. Y eso, como chilenos siempre nos hemos sabido levantar y yo confío en que somos un pueblo guerrero y muy solidario. Sí, ese valor de solidaridad es la que hace mucha falta hoy día. Esperamos que se vayan recuperando valores que son parte de nuestra esencia como chilenos. Y empatía. Empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los que sufren ahora. Estimada chef, profesora, de ese proyecto tan bonito que se llama Diplomado en Habilidades Laborales, que está dirigido a ¿quiénes? Bueno, el Diploma en Habilidades Laborales es un programa de integración sociolaboral para gente en situación de discapacidad intelectual. Este programa de la Universidad Andrés Bello, que también los invito a conocerlo. Este programa busca, no es solamente incluir, es integrar a la gente con discapacidad al mundo laboral, a nuestra sociedad. Específicamente en el área de... Yo estoy en el área de gastronomía, está también vivero y jardines, educación, veterinaria y administración. Son las 5 especialidades que tiene el Diploma en Habilidades Laborales, este programa que dura 3 años. Y aquí la diferencia entre incluir e integrar. Exactamente. ¿Ya? Incluyo, lo traigo, lo invito, pero cuando yo integro, es que realmente estoy haciendo que sean parte de. Exacto. ¿Cierto? Como cuando integro los ingredientes, integro la mantequilla con la harina, yo integro, hago que sean uno. Si yo incluyo, los chips de chocolate se ven enteros ahí en la galleta. Están en la galleta pero no están mezclados. Y lo que nosotros queremos es realmente integrar, que pasen a formar parte de nuestra sociedad, de los distintos equipos de trabajo. Es un programa realmente muy lindo. Muy bonito. Estimada María Luisa, vuestra participación es gracias al oficio de Hacienda Patagonia y de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas. Una vez más, has estado con nosotros y vas a seguir con nosotros. Así que usted se queda ahí para recibir a nuestro segundo invitado. Muchas gracias. Gracias a usted.
De ti no podrás borrarme. No fui una más en tu vida. Y con ustedes, su grupo. Entre mares. No te atreves a mirarme, porque el valor ya no tienes, porque el valor ya no tienes, y te sobra cobardía para asumir que aún me quieres. No te atreves a mirarme. Intentas evitarme, hay amor, pero es en vano. Tú y yo estaremos solos, hay amor tarde o temprano. Intentas evitarme, hay amor, pero es en vano. Tarde o temprano, sí, sí es evidente que en nosotros quedaron, hay amor, besos pendientes. Lamentarás un día tu cobardía. Entre mares. En silencio me recuerdas, aunque a nadie se lo digas. De ti no podrás borrarme. No fui una más en tu vida. Y con ustedes, Oh, está bacán el tema. Entre mares, entre mares, entre mares. Entre mares, entre mares, entre mares. Entre mares, entre mares, Estimados amigos, antes de presentar a nuestro invitado, profesor que nos acompaña junto a María Luisa aquí, quiero relatar algo que escribió don Nelson Soto, el profesor normalista que habla de los saberes de mi tierra. ¿Qué dice él? Escondidos en el esquema de la niñez, atesoro nítidas resonancias de palabras, dichos, refranes, giros o decires que expresaban mis ancestros para relacionarse entre ellos. De los refranes que hemos hablado, voy a leer dos. Uno que dice, preferible gastar tiempo en amansar un novillo chúcaro que en quitarle las mañas a un buey viejo. Sabio refrán campesino para referirse a uno de los más genuinos quehaceres del agro, como era la mansa de bueyes. Hoy en día la esperanza de la sociedad está en la educación de la juventud, es decir, preferible gastar tiempo en amansar un novillo chúcaro que en quitarle las mañas a un buey viejo. Y el otro dice, el éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano. Tan solo recordar la imagen criolla de las carreras a la chilena.
Al ganador lo rodean todos y al que perdió llega solito, huérfano de apoyo. Esos son de los saberes de mi tierra del profesor Nelson Sotocandia, nuestro amigo de la región de Ñuble. Muy bien, junto a María Luisa, nuestra chef de la Universidad Andrés Bello, le damos la bienvenida a un conocido de años. Es el director de la Escuela Carlos Fernández Castillo, perteneciente al Servicio Local de Educación Andalién Sur. Lo hemos invitado para conversar acerca de la educación rural, de sus experiencias como profesor en ese ámbito. Bienvenido, Carlos Patricio Rivera Villamán. Bien, muchas gracias por la invitación, por poder tener esta instancia de conversación y también de dejar plasmado en el audio, en el video, parte de la experiencia que atesoro en mi corazón y que quisiera compartir con ustedes y dejar seguramente también para el recuerdo, para que otros pudieran ver el sacrificio, pero también los frutos y el impacto de la educación, como decía en el refrán, con los niños, con los jóvenes, para formar un mundo mejor y que todos tengan una vida más plena, más llevadera. No voy a leer tu currículum, son varias páginas. Solo destacar algo, decir que eres un profesor, que se tituló, perdón, espero que no me haga mal el agua, pero ahí, titulado en la Universidad de Concepción, pero tienes otros estudios más, cuéntanos. Sí. Bueno, yo soy bachiller en ciencias religiosas, por ahí comenzó mi relación y mi camino con las escuelas. En el año 99 tenía ya el primer año de bachiller en ciencias religiosas y no había profesores de religión. Entonces el obispo de aquel entonces, Monseñor Moreno, autorizaba a los estudiantes con un año de bachillerato en ciencias religiosas a hacer clases donde se requiriera. Y comencé a hacer clases de religión en Boca Sur, en el Colegio de los Educadores, y en el Miguel de Cervantes, en Chihuayán. Y ahí pasaron los años, fui estudiando, me fui perfeccionando y después estudié la pedagogía y la licenciatura en educación básica en la Universidad de Concepción. Con el correr de los años también tuve 2 postítulos de orientación y en currículum, y con eso pude entrar a trabajar a la escuela Manuel Amat y Juniet de Hualqui, 2 años como profesor de religión, orientador y asesor del centro de padres. Allí recibí una beca, estaba el presidente Piñera, y tuve una beca para estudiar un magíster en dirección escolar en la Universidad Católica. Y así han pasado los años, ¿no es cierto? He ido trabajando, he ido estudiando, he ido aprendiendo. La lista es larga de los temas y las materias que has estudiado, lo que obviamente es interesante. Nuestra invitación es, tal como te lo dije el primer día, es a que hablemos de la educación rural. Cuando uno piensa de que tú trabajaste en una escuela agroecológica y que en la provincia tan solo son 2, y la de Arauco no sabemos si sigue aún. ¿Es claro. así? Bueno, las escuelas, todas las escuelas públicas tienen su sello. Puede ser el sello medioambiental, como lo tiene la Escuela Carlos Fernández Castillo en Talcamávida, el sello artístico que tiene la Escuela Nueva República en Hualqui, y la Escuela de la Calle, donde trabajé 2 años con un equipo de profesionales que todavía están ahí muy valientes también para enfrentar los desafíos de esa escuela. Era el sello de la agroecología. Pero este sello o esta manera de enseñar la pude conocer cuando
fuimos becados a la Escuela Agroecológica de Pirque, de Ann María Miller, cerca en Santiago, de Santiago. Y conocimos la experiencia que ellos tenían como escuela, como liceo. Comenzaron un curso, ¿no es cierto?, con estudiantes de alta vulnerabilidad y con los problemas que conlleva la vulnerabilidad de algunos estudiantes, y ellos comenzaron la escuela, una escuela que ha tenido éxito en la formación integral de los chiquillos, pero también en los resultados. Y fue un poco lo que en ese entonces el DAEM, la administración municipal, quiso replicar, pero en una escuela básica, porque ya hay que recordar que la escuela Las Totoritas en Hualqui también tenía una relación muy estrecha con el medio ambiente, no sé si el sello agroecológico, pero sí donde los niños trabajaban los huertos, trabajaban los invernaderos y donde era una escuela hogar, ¿ya? Y bueno, hay muchas personas todavía de Hualqui que recuerdan con mucho cariño y con mucho valor a esa escuela de Las Totoritas. Y son gente muy trabajadora, muy de bien y mucha formación que tuvieron con los profesores que estaban allí. Entonces se crea después, con el paso de los años, una escuela que estaba por cerrar, una escuela rural que tenía 2 estudiantes y que ya egresaban. Entonces se pensó qué se va a hacer en esa escuela, que tenía, no sé si 1 hectárea más o menos de terreno. Esa es la escuela de la calle. Esa es la escuela de la calle. Y comienza allí a reformularse el proyecto educativo, con los profesores, con los estudiantes, pero también con la comunidad. Teníamos 2 estudiantes del sector rural y el resto de estudiantes, que eran 20, 22 estudiantes, venían de la zona urbana. Alumnos que estaban a punto de desertar, que tenían alguna problemática en los aprendizajes y que en la escuela iban a tener un equipo multiprofesional que iba a atender las necesidades que ellos tuvieran. De una manera más personalizada y con mucha relación con el entorno, con la naturaleza. Hay una cosa que, bueno, tuve el privilegio de conocer aquella experiencia. Me llamó la atención el trabajo hecho con la comunidad, la respuesta de la comunidad y cómo los niños se fueron involucrando en ese proyecto. Recuerdo que los llevó a arar la tierra, a plantar árboles. Hiciste un anfiteatro, no digo tú, sino tu comunidad que colaboraba. ¿Qué enseñanza te deja a ti como persona el haber trabajado con niños en un área rural, invisibilizada como muchas otras? ¿Qué te deja? Bueno, las enseñanzas son muchas, ¿ah? Yo lo que más puedo resaltar o lo que puedo resumir esta vida de la escuela rural es el vínculo que tiene la comunidad con los niños y la comunidad educativa con la comunidad rural, ¿ya? Y cómo se va enriqueciendo en este trabajo colaborativo ambas partes, ¿ah? Los niños, por ejemplo, que no son de las zonas rurales, pero que sí están en ese entorno rural, cómo van aprendiendo de los campesinos, cómo van aprendiendo el valor que tiene el trabajar con sus manos, o el experimentar en las sensaciones, en los sabores. Ustedes hablaban de las comidas al comienzo del programa, y me recordaba allí que se da ese entorno de hogar que a veces, por los trabajos que tienen los papás, no los pueden vivir como se vive en una escuela. Por ejemplo, en la escuela rural el pan lo preparaba la manipuladora de la escuela. Entonces toda la escuela se empapa de ese aroma cuando el pan se está cociendo, ¿ah? O los niños también a veces, la tía manipuladora podía regalonear a los niños y había un horno de barro y hacía empanada y hacía el pan amasado o hacía sopaipillas para alguna fiesta especial. El trabajo con la comunidad, ¿ah? Cómo la comunidad va valorando o volviendo a valorar el rol del profesor, que a veces ha quedado a un lado, ¿ah? El rol del profesor como aquel que es mediador también, no solamente en la escuela, sino en la vida de la comunidad, cómo se relaciona hasta la salud de la población, cómo la escuela se abre, por ejemplo, una vez al mes o cada cierto tiempo para que la posta rural
llegue a ese sector con el médico, con los enfermeros, etc. Entonces yo creo que el vínculo que se genera produce también no solamente los aprendizajes, sino que primeramente prepara a la persona para los aprendizajes, para que aprenda. Y eso es realmente un trabajo que lleva tiempo, que requiere mucho sacrificio, porque los recursos siempre escasean. Pero cuando hay creatividad y cuando la comunidad responde a la vocación de profesor, a la vocación que tiene como comunidad, como papá, como profe, como estudiante, se ven los frutos. Sí. María Luisa quiere preguntar. Sí, en toda tu experiencia, todos tus años de experiencia como profesor, ¿cuál crees tú que ha sido la gran diferencia para los niños al estar en una escuela agroecológica? O sea, esto de estar en contacto con la tierra, educacionalmente, emocionalmente, ¿cuál es como la diferencia que has visto tú? Yo creo que la diferencia entre las otras escuelas es esa relación que tiene el estudiante. Ahora, y esa relación le asigna un valor el profesor, le asigna un valor los que lideran los procesos de aprendizaje. Si bien es cierto, hay muchas escuelas, como la Escuela Nueva República o la Escuela de Talcamávida, hablo desde la experiencia para nombrar estas riquezas de comunidades que he ido pudiendo conocer, de la D600 también, es cómo tratamos nosotros de intencionar, así como intencionamos la clase a través de las planificaciones, cómo se intenciona esta relación con el medio ambiente. Los últimos años se ha dado importancia al medio ambiente, pero desde la pedagogía hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, de la experiencia, desde el método Montessori, de tantas cosas, la diferencia está en cómo nosotros intencionamos eso, del lugar que estemos. La Escuela Nueva República, estando en la zona urbana de Hualqui, se construyó un invernadero y teníamos niños que trabajaban en el invernadero, veían los procesos, ¿no es cierto? Y allí, por ejemplo, hay que ejercitar la paciencia, porque la semilla no va a germinar de un día para otro. Hay que formar hábitos, porque las herramientas tienen que quedar en el mismo lugar, el cuidado, y así sucesivamente. Y ahora los niños, que tenemos una riqueza inmensa en Talcamávida, que estamos ahí con este peligro latente de los incendios, tiene una riqueza inmensa porque hay un entorno maravilloso, natural. Tenemos la laguna. Por ejemplo, la otra vez fue la Universidad Católica con estudiantes, con toda su maquinaria, indumentaria, a ver las aguas de la laguna, la contaminación. Un estudio se hizo allí y nuestros estudiantes de educación básica pudieron realizar este estudio con los estudiantes de la universidad. Mira, pero llevémoslo a otro camino. ¿Qué te llevó a la docencia mirando el campo? Bueno, yo creo que una de las cosas que trataba de resumir era quién era yo, porque me dijo usted me tenía que presentar, ¿no es cierto? Aunque usted me presentó. Pero yo podría decir que soy la suma de muchas experiencias. Mis vivencias desde muy niño, no sé, 3 años tengo una fotografía en el campo, con mi abuelito, con mi familia, disfrutando de las cosas más sencillas, por ejemplo, de niño me hacían dormir la siesta debajo de un árbol y yo nunca entendía hasta hace poco por qué yo me gustaba dormir debajo de los árboles, claro, niño. Y cuando volví a la ciudad después de las vacaciones, mi papá me tuvo que poner una rama de árbol en la cuna para que me quedara dormido. Entonces son de esas cosas, en la suma de las experiencias. Pues como chiquillo pude trabajar en la pastoral, en el apostolado, en diferentes lugares, en Maipú, en Chiloé, en las misiones. Y uno va, y tuve la suerte también de trabajar con los pescadores. En las caletas de pescadores, que era la caleta de Tumbes, de Canteras, que está un poco más allá de Tumbes, y ver esta relación que tiene el hombre, la mujer del mar o del campo, y de este respeto
a la naturaleza, este respeto a los animales, el valor que se le asigna, no como una persona, un animal, pero sí el valor que cumple los animales dentro de la creación. Hay algo que me llamó la atención cuando conversamos el otro día, que le preguntaste a tus alumnos respecto de el valor que le dan a los animales. ¿Y cuál fue la diferencia que hicieron? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, esa conversación fue bien interesante. Siempre la había escuchado en los niños, pero tenemos un alumno grande ya, entonces para hablar con él le preguntaba yo cuántos animales tenían en su casa. Y él me contaba que tenían, no sé, 14 animales y un caballo. ¿Ah? Entonces siempre yo me he quedado pensando cuál es la diferencia que ellos o que un campesino hace entre las vacas, los toros, los terneros y los caballos. Pienso que allí hay un vínculo a lo mejor más afectivo con los caballos que con el resto de los animales, y cómo a cada uno los llama por su nombre, los conoce, está pendiente de su alimentación y de su cuidado. Mira, María Luisa me decía el otro día, tenía ganas de preguntarte ella qué aromas recuerdas de comidas. Sí, eso, que... Aromas, muchos aromas. No sé, los catutos que ya no son muy conocidos. Tantas comidas que son tan buenos para la comida que... Ahí está el tema, o sea, ahí lista. tenemos también los catutos, Sí. también es una preparación Y a que propósito- se ha ido perdiendo, Sí, que tenemos que... Para quienes no saben qué son los catutos, explícalo, por favor, si es posible. Usted tiene más experiencia con los catutos, la otra vez lo estuvimos hablando, Ya. ¿cierto? Claro. Sí. ¿Cómo se acuerda usted que los hacían? Mira, a ver, yo recuerdo que mi mamá hacía y a veces había alguien que la acompañaba, alguna nana, Porque yo nunca los comí, entonces... porque no los conocía. No, Claro, es maíz, Trigo partido, chico partido, y un poco de harina. un poco de harina. Y siempre acompañados con cuero de chancho. ahí lo que le da el saborcito. Sí, Sí, no, es un alimento muy rico y muy firme, claro. muy firme por lo demás. Te voy a llevar un poco más lejos, a tu vínculo con la naturaleza y el campo, a tu edad de niño. Te voy a dar un lugar, voy a hablar en general de la provincia de Biobío, Los Ángeles. ¿Qué te recuerda como niño y qué has visto después en la vida real, la importancia o las grandes diferencias que hay? Las vivencias fueron muchas. Los aprendizajes o el aprender de la vida de los campesinos también, pero de las cosas que más me recuerdo o que se quedan en mi memoria son los paisajes, que de cuando en cuando vuelvo a ver los mismos paisajes, cómo van cambiando por la acción del hombre negativamente. Lo que era verde ya comenzó a ser un poco más amarillo, más seco. Recordar, por ejemplo, de Don Chundo, una persona que trabajaba en el campo, su esfuerzo, una persona que tenía una limitante con su pierna, que tenía una pierna de palo, que muchas veces vi cómo se agarraba su pierna, pero cómo trabajaba, cómo el respeto por las otras personas, no solamente por los animales, porque ya estaba el respeto, y el valor de la palabra, que a veces lo hemos conversado, el valor de la palabra que conlleva al respeto por la otra persona. O sea, en el campo la palabra vale. Más que la firma. Más que la firma, más que un contrato, y eso todavía está. Y yo creo que la responsabilidad al tomar una decisión, al decir algo, es muy valedero para los niños también. Yo siempre le digo a los niños, la palabra en el campo vale, y eso tenemos que rescatarlo. Así como también a los niños ahora en Talcamávida, cuando tenemos los actos del día lunes, las celebraciones, le digo, tenemos que rescatar la nobleza del pueblo, la nobleza del pueblo. Y de las vivencias de niños, eso, que no sé, el campesino enseña también de una manera muy sencilla, a amarrar la cincha, a poner la carretela, a llevar la leche de un lugar a otro.
con bastante limpieza, el cultivo, el cuidado por la planta más pequeña, por los árboles más grandes. Son tantas cosas que uno atesora en el corazón y en la memoria del campo. Decir, ¿solo 2 escuelas rurales? De lo que yo tengo conocimiento, con ese sello, sí, yo había escuchado que en Santa Juana, por lo menos en la comuna de Hualqui, está esa escuela, con ese sello. ¿Por qué tan poco? Yo creo que, bueno, los sellos, las comunidades educativas los van buscando, porque tienen mucho que ver también con el contexto en el que están. Por ejemplo, la otra escuela donde yo estuve era la Nueva República, tenía el sello artístico, donde también a través del arte aprendían los estudiantes. Y ahora el medioambiental en Talcahuano, que es un sello más amplio, ¿no es cierto? Y tiene relación también con la certificación que se hace de medio ambiente. Pero también son sellos que la comunidad va buscando, que no son impuestos, que se buscan. Qué increíble que estamos en una zona agrícola, bueno, forestal, Sí. pesquera, pero como que se va perdiendo la importancia de toda la parte agrícola. Están creciendo cada vez más las ciudades, los niños están teniendo cada vez menos contacto con el campo, con los animales, entonces debería ser algo que se le dé mucho más importancia. Me acordaba hace unos años atrás, por el trabajo de mis papás, vino un chico que era de Suiza, y, a ver, un físico, un cabro brillante, hizo muy buenas migas con mis papás, lo invitaron un fin de semana al campo para mostrarle el campo chileno. Tiene que haber sido un cabro de 35 años, nunca en su vida había visto una fruta colgada de un árbol. Lo llevaron a las viñas, nunca había visto un racimo de uva colgado de una parra, una ciruela en el árbol, una manzana, jamás. Y uno dice, no, pues cómo, o sea, para uno quizás es tan normal encontrar una fruta en el árbol, pero eso se está perdiendo. Y si pensamos, o sea, en la provincia, solo 2 o 3 escuelas agrícolas, ¿cómo hacer para que haya más? Para que haya más contacto de los niños y de los jóvenes y que no se pierda este contacto con la tierra. Hay 2 cosas que sirve mucho del campo, que se puede rescatar, todas las escuelas tienen que certificarse medioambientalmente, pero a través del asombro hay un impacto en la vida de la persona, y lo vi muchas veces en los niños de la escuela de la calle. Por ejemplo, teníamos arándanos, no conocían las plantas de arándanos ni los arándanos, teníamos ovejas, codornices japonesas, varios animalitos más, y fue muy bonito, por ejemplo, seguir el proceso de la oveja que teníamos. Nos regalaron una oveja y la oveja tuvo su cría un día y estábamos todos expectantes de ver, y los niños pudieron ver eso, ¿ya? Entonces el asombro que se ha perdido, porque en nuestra sociedad se pierde la capacidad de asombro. Se pierde, por ejemplo, y la perdemos yo creo que todos, al abrir los ojos en la mañana, decir, estamos vivos, estamos respirando, estamos disfrutando del día a día. Y lo otro, que usted hace un poco relación con la sociedad, hace poco un amigo me envió un texto que escribió, que es un sacerdote de Chillán, Darwin Mardone, y él lo titula Respeto y justicia para los campesinos. Porque lo que vemos ahora, no sé, él escribe en ese texto cómo tremendas plantaciones están al lado de las casas, o de las iglesias, o de las escuelas. Y dónde queda el valor de la familia, el valor de esa vivienda digna, que en un abrir y cerrar de ojos se va. Entonces, muchas veces lo que pasa en las comunidades
es lo que está pasando también en la sociedad. Cómo se desvaloriza la vida del campo, cómo se queda invisible, ¿no es cierto?, las problemáticas, porque no son a lo mejor llamativas para algunos medios. Sí, mira, ese es un tema que me ha tocado conversarlo varias veces con distintas personas. La valorización del trabajo del campesino actualmente la apreciación es muy baja, pero también los campesinos tienen alguna responsabilidad en el sentido y dentro de la libertad que hay de emprender lo que tú quieras o puedes. Ellos dejaron de sembrar porque preferían un dinero X con una plantación. Lamentablemente hoy día tengo un ejemplo de un vecino que estaba negociando una plantación y que ahora se quemó y se quedó sin nada. Y son entre 8 a 10 años de esperar recibir. Ahora, hay otro tema, el valor en general de los productos del campo. Claro. Demandan mucho esfuerzo en mucho tiempo y lo que reciben a través del tiempo va desvalorizado. Entonces también eso los lleva a tener pequeñas plantaciones. En esta cosa de los incendios hay muchísimo pequeño emprendedor en las plantaciones. Por eso yo decía hace un rato, yo siento una profunda molestia, incluso hasta vergüenza. ¿Cómo ha faltado el sentido de humanidad hacia quienes trabajan en el campo y los que aún trabajan produciendo alimentos para todos? Claro, uno encuentra súper normal ir al supermercado y ahí está la lechuga, ahí están los tomates, quiero manzana, voy y ahí están. Sí. Voy a la feria, voy a La Vega, al supermercado y ahí está. Pero no vemos qué es todo lo que hay detrás y damos por sentado que lo vamos a encontrar, pero no se valoriza todo lo que hay detrás. Muy bien. Un tema inagotable cuando hablamos de educación y particularmente hoy día de educación rural. Junto a María Luisa Castro, profesora de la Universidad Andrés Bello, te agradecemos tu presencia, Carlos Patricio, y esperar que esa experiencia rica que tienes con el trabajo rural con los niños se pueda seguir proyectando en ellos y en otros de tus colegas en la comuna de Iguala, particularmente tu Talca Mávida. Le voy a dejar un fruto de las escuelas rurales. Ahora no estoy en una escuela rural, ya es más urbana, pero sí este es un libro que sacó la Universidad Católica hace unos 4 años atrás. Se llama Retratos del Mundo Educativo Rural, y donde aparecen 2 escuelas de Barrancas Junta, del profesor Marcelo Sangüesa, y de la Escuela de la Calle, y cómo ellos tratan a través de este libro fotográfico de visibilizar la realidad de la educación rural para que fuera conocida. Así que lo comparto con ustedes. Muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias. Muy bien, hemos tenido el agrado de compartir este tercer capítulo de este programa cultural Mis Tradiciones Chilenas junto a la profesora de la Universidad Andrés Bello y a Carlos Patricio Rivera, director de la escuela que yo creía que era un colegio, de la escuela del colegio de Talca Mávida, y su nombre exactamente es Carlos Fernández Castillo. Carlos Fernández Castillo. Así que les esperamos la próxima semana, el jueves exactamente, de 20 a 21 horas, en las pantallas de TV8 Concepción, señal 23 BTR, y en sus redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Thank you.